Hola, buen día. Qué bendición es una vez más traer un mensaje de parte de Dios para la iglesia en general, para aquellas personas que se conectan o están por medio de este momento, de este sistema, eh, escuchando una palabra de aliento, una palabra de vida para sus vidas. Entonces, en esta ocasión, pues quiero traer un mensaje que tiene que ver con lo que está aconteciendo hoy en día con respecto a nosotros como seres humanos, respecto al temor o la ansiedad o todas esas cosas que se presentan debido a todo lo que en el mundo está sucediendo. Entonces la gente siente temor, siente ansiedad, quiere siente presión en sus vidas, y ese es el tema que quiero referirme. Por eso es la prioridad, es lo importante y es lo que quiero manejar o hablar hoy, de la prioridad de la vida, una prioridad que es la que tenemos todos nosotros como seres humanos, que tenemos sentimientos, que cada día hay temores en nuestras vidas, y eso es lo importante, que veamos realmente lo que está pasando en nuestras vidas y en el mundo en general. Entonces, pues para comenzar quiero orar, quiero poner este mensaje en las manos de Dios y que Él sea hablando en nuestras vidas, que Él sea dirigiéndonos y revelándonos todo lo que tiene en su palabra. Entonces, Padre, en esta mañana gracias te doy, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias en este día, Señor, porque puedo venir ante ti, ante tu presencia, Señor, y colocar este mensaje delante de ti, Señor. Quiero pedirte que nos hables, pedirte que por favor obres a través de tu palabra y nos enseñes esas cosas, Señor, que solo tú tienes, Señor, que nos reveles esas cosas, esos secretos, Señor, que están allí delante de ti en tu presencia, Señor, para nosotros, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso, Señor, y por eso es que pido revelación e iluminación de tu palabra, Señor. Hoy me pongo delante de ti, Señor, y te pido que abras nuestros sentidos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón para entender todo lo que tienes para este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como hablaba, es acerca sobre estos temores o estas cosas que vienen al mundo a través de las circunstancias que están pasando. Pues yo quiero como traer a colación un nombre de cierto hombre, Francisco C. Ellis, que él decía, o él tenía una historia, contaba una anécdota de cierto hombre que era de negocios, y él un día quiso hacer una lista, un cuadro de todas las situaciones que se presentaban en su vida y por qué habían a veces temores, a veces ansiedades en su vida y decisiones que tomar en su vida. Entonces empezó a colocar o a hacer un cuadro de cuáles eran las cosas más importantes de su vida y cómo era que influenciaban en su presente y en su futuro. Y en esta lista o en este cuadro que él empezó a hacer, se dio cuenta de que el 40% de las cosas que sucedían o las circunstancias que había vivido en el pasado, pues no habían tenido repercusión en el presente ni iban a tener repercusión en su futuro. Siguió analizando y habían 30% de cosas o decisiones que él había tomado en el pasado que de pronto él ya no podía o no podía cambiar, ya eran decisiones que él había hecho y no se podían cambiar. Aquí ya va el 70% de esa preocupación que él tenía. El análisis también le arrojó una cifra que era el 12% de una preocupación que a veces tenemos todos, y es por la crítica de otros hacia nosotros. Y él veía y él estaba haciendo esta estadística y se da cuenta que eran cosas sin importancia. Cuando llegó a un 10% que se preocupaba o tenía ansiedad debido a su salud, a su estado de salud, que de pronto iba a enfermar, que iba a acontecer cierta enfermedad o ciertas cosas en su vida, pero en realidad se dio cuenta que prácticamente el 8% de todas esas ansiedades o de todos esos temores que él tenía eran verdaderas, eran prácticamente las únicas que podían afectar su vida. Entonces aquí vemos que prácticamente él contó casi el 92% de todas las preocupaciones que él tenía no lo iban a tocar o no le iban a llegar. Entonces simplemente un 8% de todas esas cosas sí iban a afectar su vida. Entonces aquí es donde vemos que el mundo de hoy, o cada uno de nosotros, nos preocupamos de muchas cosas. El que tiene pobreza o el que tiene poco, pues se preocupa de lo poco que tiene y de lo que no tiene, y vive como amargándose su vida y teniendo preocupaciones, y afectan su salud a veces
por todo esto que de pronto no ha recibido o que no ha llegado a su vida y se preocupa aún por eso. Pues uno dice, bueno, las personas que no tienen los modos económicos, pues tienden a preocuparse más de aquellos que lo tienen. Pero resulta de que también uno ve que las personas que tienen también tienen que preocuparse porque no quieren perder lo que tienen. Entonces, en sí, todo el mundo vive preocupado, vive temeroso, vive con ansiedad. Pero entonces, como este tema que quiero hablar, ¿cuál es verdaderamente la prioridad de nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente nos debería preocupar o qué ansiedad deberíamos de tener o verdaderamente nosotros a seguir? Porque es necesario también que tengamos nosotros preocupación, porque debe haber una responsabilidad en nuestras vidas, responsabilidad con nuestras familias, responsabilidad con nuestro país y responsabilidad con aquellas personas que nos rodean, como amigos y compañeros. Y depende del ambiente en que nos movamos, pues vamos a tener una responsabilidad y pues va a haber una preocupación por cumplir todas estas responsabilidades que tenemos. Entonces, quiero ir primero allí a un versículo que está en Primera de Pedro 5:7. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro 5:7. Y allí vamos a ver que el Señor empieza a hablar y a través del mismo Pedro, un hombre que era ansioso, se preocupaba de muchas cosas, pero él mismo, llegando a la madurez espiritual que el Señor ya le empezó a dar, nos dice aquí en Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces dice que echemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todos nuestros problemas y situaciones, que la echemos sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros empezamos a ver las cosas a la manera de Dios, o a la manera como Dios nos da esas promesas, o a la manera como Dios permite enseñarnos a través de su palabra, que debemos de tener confianza, que debemos de tener fe, y fe en todas las cosas que nosotros nos propongamos hacer. Dice, o hay un dicho que dice que la preocupación es el ácido corrosivo del vestido de la fe. Entonces, al tener nosotros preocupación, pues se va corroyendo ese vestido de nuestra fe, y cuando llega el momento tenemos más ansiedad y preocupación por nuestros problemas que realmente la fe que debemos tener. Pero también dice que la fe es prácticamente la manera como se anula toda ansiedad, toda preocupación a través de la fe. Y si nuestra fe cada día la tenemos la estamos alimentando, pues vamos a estar firmes y seguros a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, aquí tengo como un significado de lo que es la prioridad. Dice, prioridad es una cosa o persona que toma la máxima importancia en nuestra vida. Entonces, eso es la prioridad. Una cosa o una persona que toma la máxima importancia en nuestra vida. Entonces, ¿qué cosas son las que están tomando la importancia en nuestra vida? O una persona, o una cosa, o determinadas situaciones están tomando el control en nuestra vida. Entonces, para identificar o ya habiendo identificado cuál es realmente la máxima importancia que debe tener nuestra vida en las cosas que vivimos a diarios, pues yo tengo aquí 3 punticos por los cuales nos muestran o nos hacen ver realmente la preocupación o la prioridad que debemos tener en nuestra vida. Entonces, hacemos una decisión basadas en valores personales, o sea, a veces hacemos decisiones basadas a nuestra propia conveniencia, a nuestro modo o a nuestra comodidad, pero realmente no miramos lo que realmente vale o lo que realmente de pronto el Señor me está mostrando a través de esta situación que estoy viviendo. Entonces, allí es donde debemos de tomar el máximo o la máxima lección que nos está dando esta circunstancia para que podamos nosotros aplicarla a nuestra vida y realmente preocuparnos por lo que no vale, por lo que vale y no por lo que no vale. Así como hablaba este señor Francisco C. Ellis, de este hombre de negocios que puso una lista y empezó a mirar qué prioridades. Y pues hay un dicho y también se dice que si hay cosas que me preocupan y que no tienen solución, pues ¿para qué me preocupo si no tienen solución? Y si hay cosas que me preocupan y tienen solución, pues ¿para qué me preocupo si tienen solución? En algún momento las voy a solucionar, aunque sea con la ayuda de Dios. Y si hay cosas que de pronto no tienen solución, que yo veo que ni siquiera en mis fuerzas puedo lograrlo, que la única manera de lograrlo o la única manera que puedo obtenerlo o deshacerme de esa preocupación
es poniéndola en Dios, porque Él es el único que puede hacer las cosas sobrenaturalmente, es el único que puede cambiar cualquier circunstancia que estemos viviendo. Entonces, por eso es que estoy hablando de la máxima prioridad que debemos de tener en nuestra vida. Y poco a poco iremos desarrollándolo y mirando realmente cuál es la preocupación real que debe tener nuestra vida. Como segundo punto dice, no planeamos bien nuestra vida. A veces vivimos circunstancias o a veces en este momento, en el presente, estamos recogiendo lo que sembramos en un pasado. Estamos viviendo lo que tal vez no hicimos en el pasado o lo que tal vez hicimos o esa decisión que tomamos y ha venido a afectar nuestra vida hoy en día. Entonces, esas son las cosas que tenemos que nosotros mirar por no planear bien, por no planear las cosas, por no enfocarnos realmente en tener un orden en nuestra vida y sí proyectarnos o poner prioridades en nuestra vida, las cuales no van a afectar nuestro futuro ni nuestro presente, porque a veces son esas decisiones que hacen que nos afecten nuestro futuro y nuestro presente. Como tercer punto, los hábitos llegan a ser nuestra prioridad. A veces hay hábitos, hay cosas que debido a la monotonía de la vida, empezamos a tomar como unas costumbres, unos hábitos en nuestra vida y va empezando a afectar nuestra salud, empieza a afectar nuestra familia y empieza a afectar muchas cosas en las cuales nos movemos en este mundo. Entonces, esas son las cosas que prácticamente hacen que nuestras prioridades cambien y que pongamos prioridades o pongamos la importancia de unas cosas con respecto a otras. Entonces, recibimos prioridades a veces por presión o por influencia de los demás, de amigos o de trabajo o de ambiente, en el ambiente que nos estemos moviendo. Allí es donde empezamos prácticamente a ser influenciados y a cambiar esos hábitos o esa presión que ejerce el mundo o que ejerce nuestros amigos o el trabajo o el ambiente. Entonces hacen que cambiemos y que pongamos por prioridad otras cosas. Entonces pasa mucho con el trabajo. A veces nosotros ponemos más énfasis en nuestro trabajo y empezamos a descuidar nuestra familia, nuestros hijos. A veces nos descuidamos hasta nosotros mismos. Yo conozco personas que inclusive por estar trabajando ni siquiera se hacen su aseo general en su cuerpo, sino viven trabaje y trabaje. Ni siquiera tienen tiempo ni para bañarse ni para arreglarse, sino todo es trabajo y trabajo y trabajo. O lo mismo hay personas que todo es estudio, estudio, estudio y siempre estudiando, pero no hayan un equilibrio en su vida, no hayan ni siquiera cuál es la prioridad para él, para su familia y para todas las personas que lo rodean. Entonces, aquí es donde empezamos a ver la afectación que empezamos a obtener por no identificar a tiempo que realmente las cosas son las que deben de ser necesarias en nuestra vida. Entonces, para ir allí a un versículo, yo quiero ir allí a una historia que la mayoría de nosotros la conocemos, está en Lucas 10, versículo 33, miremos lo que nos dice, 38, perdón, Lucas 10, 38. Se trata de una historia, acordémonos de María y Marta, son hermanas de Lázaro, aquel que levantó el Señor Jesucristo. Entonces Lucas 10, 38 dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y tribulada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, aquí estamos viendo esa historia, es un pedacito de historia en donde nos cuenta el afán, la ansiedad, ¿cierto? O de pronto esos propósitos o ese deseo, como ahorita veíamos acá, ¿cierto? Esos afanes, de pronto el afán de ella era servirle al Señor y a sus discípulos que estaban en su casa, la cual ella los había invitado a que llegaran a su casa, y empieza pues a listarle todo esto para que cenaran o para que comieran mientras tanto. Entonces empieza a afanarse alistando todas estas cosas y se da cuenta que su hermana, en lugar de ayudarle, estaba allí sentada a los pies de Jesús.
Entonces, esto de sentarse a los pies de Jesús o a los pies de... Eso lo hacía siempre el discípulo sentado al pie del maestro. Y así era como estaba haciendo Marta. Entonces, ella estaba Marta estaba muy atribulada, mientras que María sí estaba escuchando la palabra de Dios, lo que él quería decirle, lo que el Señor quería enseñarle. Entonces, el Señor simplemente le dice a Marta, ¿cierto? Le dice, Marta, Marta, atribulada, ¿cierto? Y afanada estás. Entonces, ese es el afán y la ansiedad de nuestra vida hoy en día. Pero debemos de poner un alto o parar y mirar realmente, estamos preocupándonos por cosas que de pronto no valen. Estamos preocupándonos realmente por cosas que tal vez de aquí a mañana no van a afectar ni nuestro futuro, ni nuestro presente, ni nuestro pasado. Entonces, a veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera van a afectar nuestra vida. Entonces, allí es donde yo quiero ir, el punto a que nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida y mirar realmente estamos viviendo en lo eterno, estamos poniendo la fijada o puesto los ojos en Jesús, como dice allí Hebreos 12, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o estamos poniendo los ojos en este mundo, en la ansiedad de este mundo, en las necesidades de este mundo, en la maldad de este mundo, en todo lo que prácticamente vemos a diario, que son muertes, que son prácticamente rebeliones, que son injusticias. Todo esto estamos viendo en este mundo y en esta tierra. Entonces, si ponemos la mirada en esto, así como un día hizo Pedro cuando colocó la mirada en el mar, que estaba embravecido y que estaban que se hundían y que las olas como que se levantaban mucho, entonces allí es donde vemos que Pedro realmente estaba mirando las circunstancias, más no estaba mirando allí el rostro de Jesús, allí a quien él lo había llamado para que caminara sobre las aguas, sino que estaba mirando todo lo que lo rodeaba. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día, no solamente con las personas que de pronto no son creyentes o no creen en Jesús, sino con aquellas personas que de pronto ya somos cristianos, ya somos creyentes, pero que en algún momento hemos quitado la mirada del Señor Jesús, y por eso es que empezamos a sentir esa ansiedad, empezamos a sentir esa preocupación, ya sea por el futuro, ya sea por el pasado, por lo que no hicimos, o ya sea por el presente, porque tenemos dudas de que si hago esto, va a afectar de pronto a mi futuro. Si no lo hago, también lo va a afectar. Entonces comenzamos como a tener ese desequilibrio, o como empezamos como a preocuparnos de qué será el mañana, de que si realmente todo lo que el Señor ha dicho es verdad o no es verdad, entonces porque ponemos la mirada y el enemigo está ahí para también distraernos, para también hablarnos al oído, para también mostrarnos cosas o circunstancias que hacen que nuestra fe mengue. Entonces, así como decía que la preocupación es el ácido corrosivo de nuestra fe, entonces eso es lo que hace que nuestra fe mengue, que nuestra fe no nos muestre realmente, que la fe, no dejar que la fe nos muestre realmente lo que necesitamos, lo que queremos en esta vida. Entonces, María escogió, Marta, preocupada y cargada y ofendida aún eso con su hermana, ¿cierto? Porque no le ayudaba. Inclusive ella de pronto quería, a través de servir al Señor Jesús y a través de servir a los apóstoles, pues ella quería demostrar su amor, debería demostrar su gratitud por Jesús, pero ella no notaba ninguna gratitud por su hermana María, que no le ayudaba, que no veía esa necesidad que había en ese momento de ellas poder prácticamente atender al Señor Jesús y a sus discípulos. Pero dice acá, María escogió el tiempo para invertirle o dedicarle al Señor, ¿cierto? Y escuchar qué era lo que Él hablaba, qué era lo que Él decía. ¿Y de qué el Señor les hablaba? Pues Él le hablaba simplemente de cuál era su misión, de qué había venido, de cuál era su propósito en esta tierra y de qué manera venía a llevarnos al cielo. Y pues estas cosas pues hacían que María fuera interesada por esta conversación del Señor, y viendo como el Señor decía que Él había venido era a morir por los pecados de la humanidad, por los pecados de María, de Marta, y llevarse todas estas cosas que estaban afectando sus vidas en ese momento. Entonces, yo creo que María se encontraba muy gozosa y a ella no le importaba lo que su hermana le dijera, ni de pronto la manera como le reprochaba de que si ella estuviera ahí sin hacer nada, pero ella escogió la mejor parte, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, dice, tenemos que vivir la vida basada en la paz y la alegría.
Entonces, eso fue lo que el Señor nos vino a enseñarnos, a que vivamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nosotros no podemos entender y una alegría basada en que en las obras que hagamos y que afecten a los demás. O sea, nuestra alegría debe estar en ayudar a los demás y allí es donde vamos a ver realmente si nuestra vida vale la pena vivirla en este mundo, en esta tierra. Después de nosotros ser creyentes, eso es lo que nos debe importar, llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, a aquellos que se encuentran afectados por todas estas cosas que el mundo muestra. Mucha gente hoy vive asustada, hoy vive temerosa y hace falta que alguien lleve una palabra de paz, una palabra de aliento, una palabra de fe para que se fortalezca su vida y que empiecen a vivir como nosotros lo hacemos hoy en día, basados en las promesas del Señor Jesucristo, basados en todo lo que Él nos ha mostrado a través de su palabra y así podamos guiar a otros y que también esa ansiedad la pongan así como decía el apóstol Pedro, puesto que esta fe, que esta ansiedad la pongamos sobre Él, echando vuestra fe, ¿cierto? Y así la paz y la alegría puede llevarnos a una relación. Entonces, como punto ahí ven, tengo aquí intimidad o relación divina con Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos la palabra, traemos a aquellas personas a Cristo, les enseñamos a vivir en oración, a que toda petición, dice, por nada estéis afanosos, dice allí Filipenses 4, del 4 al 7, dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, con toda oración y ruego en el Espíritu, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde podemos enseñar a otros de que la paz la podemos obtener mirando a Jesús, mirando al autor y consumador de la fe. Entonces, aquí es donde podemos enseñar esto como intimidad, la relación con Dios va a traer paz a nuestro corazón. Y la importancia de lo eterno, que es realmente lo que importa. Nosotros debemos saber, y todas las personas sabemos, de que nosotros no tenemos una vida comprada, no tenemos una vida eterna en esta tierra, en este mundo no hay vida eterna. La vida eterna la podemos obtener en Cristo Jesús. Y por más de que hagamos, de que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud, que tomemos muchas vitaminas, que tomemos hasta el elixir de la vida, algún día va a llegar, ¿cierto? Cuando este cuerpo va a envejecer y se va a acabar y vamos a terminar en muerte, porque así lo dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la intimidad con Dios es muy importante y la importancia de lo eterno es importante. Entonces, quiero que vayamos allí a Isaías 26:3. Mire lo que dice la palabra como promesa. Isaías 26:3. Y allí el profeta Isaías hablaba y era un cántico de confianza y de protección del Señor hacia su vida. Y en Isaías 26:3 dice acá: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confiado. Y el cuarto versículo dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces la fortaleza completa está allí en Jehová. Y dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Hoy en día no podemos confiar ni siquiera en un gobierno humano, ni siquiera en una persona que de pronto diga creer o tener el poder o la sabiduría o el entendimiento para guiarnos a una vida mejor. Vida mejor no hay más que la del Señor Jesucristo, que la que Él prometió, que las promesas que están puestas en Él, puestas en Dios. Sabemos que Él y la vida de nosotros ya está escrita por completa desde el principio al fin. Entonces, si ponemos la confianza, la paz, la alegría, el gozo, la intimidad y aquella relación diaria o importancia de lo que es divino, de lo que es verdadero, pues vamos a obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como decía aquí el profeta Isaías. Dice aquí en Salmos 46:10, estoy leyendo, son solo promesas que el Señor nos da. Salmos 46:10, miren lo que dice, 10 y 11 dice acá: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado
entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces ese es el refugio nuestro, en quien podemos confiar, en quien podemos verdaderamente poner nuestra confianza, en el Jehová, ¿cierto?, de los ejércitos. Él es el que lucha, Él es el que pelea por nosotros. Él no nos ha dejado desamparados. Muchas personas dicen, ¿qué ha pasado que Dios no está? ¿Cierto? ¿Qué pasa que Dios no lo vemos en estos momentos de dificultad? Y entonces, como veía hoy, veía un mensaje allí por WhatsApp y decía que muchas personas se preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios en esta situación tan difícil que estamos viviendo? Pero al mismo tiempo también decía esta frase, decía, bueno, pues para estas personas que de pronto piden que dónde está Dios, pues Dios está en el lugar donde ellos mismos lo dejaron, fuera de sus vidas. Entonces, si Dios está fuera de sus vidas, pues allí mismo está. Y si lo quieren encontrar, pues tienen que irlo a buscar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa hoy en día en el mundo. Cuando nos vemos en dificultades o en problemas o en situaciones verdaderamente que no hay esperanza, entonces le echamos la culpa a Dios o decimos, Dios, ¿dónde está? Pero realmente nunca vemos o nos hemos permitido ir allí a Dios para que Él nos muestre realmente el camino y nos muestre todas estas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Allí vemos en Isaías también 40, versículo 29 al 31, mire lo que nos dice. Entonces dice acá, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vea, es una promesa de lo que habla aquí Isaías, nos está diciendo que es el Dios incomparable, el incomparable Dios de Israel, el incomparable Dios eterno, el que prácticamente día a día nosotros podemos confiar. Entonces, la confianza o este mensaje está enfocado es en qué es la prioridad, cuál es la prioridad de esta vida, cuál es la propiedad del momento. No son las cosas materiales, no es con lo que vivimos, porque prácticamente el dinero y todas estas cosas, comodidades que tenemos o estas facilidades que tenemos hoy para vivir, esas no son nuestras prioridades, porque esto muy pronto pasará. Simplemente estas son situaciones que nos llevan o permiten vivir en comodidad, vivir en un buen ambiente para que nosotros nos desarrollemos como humanos, pero esas no son las prioridades. La prioridad es ir allí a nuestro Creador, estar con nuestro Creador. Entonces, estas son prácticamente las peticiones y que nosotros tenemos. Nosotros tenemos peticiones que hacerle al Señor y confianza en Él, ¿cierto? En cierto momento los discípulos le dijeron un día al Señor, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos pedir, no sabemos decirle a nuestro Padre Celestial las cosas que necesitamos. Y en esos momentos Él les enseña el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, y Él les enseña a orar prácticamente. Entonces, allí es donde vemos que el Señor prácticamente allí en Mateo 7 les habla de todas las prioridades que debemos de tener nosotros como humanos. Voy a ir allí a Mateo 7 y les da se llama la regla de oro, podemos decir que es la regla de oro, y les dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, el que busca halla, y el que halla se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas o cosas a los que le piden? Fíjese aquí, 7 al 11. Entonces, aquí el Señor les está diciendo que pidan en oración. A veces el Señor permite todas esas cosas también porque quiere que oremos y que tengamos intimidad, comunión con Él, que verdaderamente le demos la importancia a Él, que sepamos que todo proviene de Él. Dice allí en Timoteo 1, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, 1:17, desciende de lo alto del Padre, las luces en el cual no hay sombra de variación, o sea, Él nunca va a cambiar, ¿cierto? Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces de nuestro Señor. Entonces, podemos ver que hay muchas promesas en la palabra
y muchas, digamos, versículos que pueden afirmar, que pueden poner firme nuestra fe y confiar en todo esto. Tengo como último versículo ahí en Zacarías 4:6, allí finalizando prácticamente el Antiguo Testamento, Zacarías 4:6, mira lo que dice. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquí nos está diciendo que no es con nuestras fuerzas, que no es con realmente nosotros luchando por sí solos, sino es con su espíritu, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Acordémonos de que allí cuando el Señor iba a ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, ¿cierto? Allí en Hechos 1:8, perdón, les digo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, aquí nos está diciendo que la fuerza está en el Espíritu. ¿Y cómo debemos de tener o ser llenos del Espíritu o recibir esa fuerza? Pues estando en comunión con el Señor, estando en oración, estando allí juntito a Él. Yo creo que estos discípulos, por eso era que cuando el Señor los envió, allí dice que envió a los 70, dice que sopló en ellos el aliento de vida y los envió a llevar el mensaje de salvación. Entonces, fíjese que nosotros podemos obtener la fuerza simplemente de la vida del Señor Jesucristo, de la relación con Él. Y así poder nosotros cada día estar fortalecidos en su palabra, en todo lo que Él nos ha mostrado. Y como último versículo quiero allí, Romanos 8:1, miremos lo que dice, porque a veces es porque no tenemos una confianza ni siquiera en sí mismos, una confianza en lo que el Señor ya hizo, ya realizó. Dice acá, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí está Romanos 8:1 y 2. Entonces, aquí nos está diciendo que Él nos libró, ¿cierto?, de esa vida de pecado y de muerte. Entonces, si nosotros recibimos al Señor Jesucristo, si hicimos esa decisión de recibirlo en nuestra vida, en nuestro corazón, y hoy en día tenemos al Espíritu Santo, podemos tener la plena confianza de que todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, de que todas estas ansiedades, de todas estas preocupaciones que vienen en nuestra vida, no nos va a afectar, siempre y cuando tengamos puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que la alegría es independiente del gozo. El gozo lo podemos obtener, ¿por qué? Porque el gozo no va a variar, no va a cambiar, porque el gozo está puesto por medio de la fe, mientras que la alegría está puesta bajo las circunstancias. Si hoy yo estoy bien, estoy alegre. Si estoy mal, estoy triste. Y esa es la alegría o supuestamente lo que el mundo nos ofrece. Pero entonces el Señor nos ha dado una paz que, como decía al principio, sobrepasa todo entendimiento. No la podemos entender, pero hay gozo y hay una confianza, y eso está escrito y está ahí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vencer toda ansiedad, vencer toda preocupación y ponerla en el Señor. Si nosotros tenemos muchas prioridades o muchas cosas que hacer y nos vemos afectados por ellas mismas, es porque de pronto una mala planeación o hicimos las cosas no preguntándole al Señor si las debíamos hacer o no. Entonces, si queremos que las cosas o que nuestro futuro se vea prácticamente arraigado en el Señor Jesucristo, tenemos que preguntar en cada paso, cada decisión que demos en nuestra vida, preguntarle si lo debemos hacer o no, y Él nos va a mostrar si realmente va a afectar nuestras vidas o no nos va a afectar. Entonces, pues, esta es la palabra, pues, espero que sea edificación para su vida. Espero que todos estos versículos que de pronto estudiamos, vuelva a los estudiar ya en su casa, vuelva a leerlos y haga que esta palabra fortalezca su fe. No permita que la ansiedad, la preocupación o todo esto que estamos viendo alrededor del mundo haga que mengue nuestra fe. Entonces, pues yo quiero invitarlo allí a la persona que está viendo, escuchando este video, o que tal vez ya se conecta cada día con nosotros. Entonces, pues invitarlo
a que si usted no ha hecho una oración, si usted no le ha dado la oportunidad al Señor Jesucristo que entre a su vida, para que todas estas cosas y ansiedades puedan fortalecerlo a través de la palabra, a esta ansiedad que hace que su fe mengüe. Entonces yo quiero invitarlo a que haga una oración, simplemente es arrepentirse de su pecado y permitirle a Dios que empiece a hacer la obra en usted. Entonces voy a decir esta oración y usted simplemente pues con sus palabras la puede decir. Entonces, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, gracias Señor porque hoy has hablado en mi vida y quiero colocar hoy mi fe, quiero colocar mi esperanza en ti, Señor. Por eso es que hoy te pido que me perdones de cada uno de mis pecados, hoy me arrepiento por todo lo que he hecho, porque tal vez tú habías hablado a mi vida mucho antes y aún no había obedecido, no había querido hacer caso a todos estos consejos tuyos, Señor. Por eso es que hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con el poder de tu Santo Espíritu para poderte servir para siempre. Empieza la obra en mí, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si usted hizo esta simple oración y se arrepiente de su pecado y quiere y quiso que el Señor Jesucristo venga a su vida, pues le aseguro con la autoridad de la palabra que usted ha venido a darle un paso más importante y le ha dado prioridad al paso más importante que debe dar un ser humano, que es dejar entrar al Señor en su vida, en su corazón, y va a empezar a tomar el control. Y así como veíamos que nos fortalece, que nos da refugio, que nos da fuerza, que nos da poder de contrarrestar todo esto que viene a nuestras vidas, y estas preocupaciones y ansiedades se van a ir. Entonces yo quiero orar ya para terminar, pedirle al Señor que fortalezca su vida, que fortalezca, que sea su guía y sea el pastor de pastores sobre su vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque hoy pude dar, Señor, llevar este mensaje, Señor, a aquellas personas, Señor, que tú, solamente tú sabes, Señor, están escuchando aquí al otro lado. Te pido que obres en ellos, que toda ansiedad, preocupación, problema, situación que estén viviendo, Señor, tú, Señor, obres, muevas tu mano poderosa a favor de cada uno de ellos, Señor. Y aquellos que decidieron recibirte en su corazón, Señor, comienza esa nueva obra en ellos, Señor. Ayúdanos, permitirles ver, Señor, ese amor tan grande que tú demostraste en la cruz y que hoy en día, Señor, puedes abrir las manos, Señor, para que vengan a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, te pido por aquellos hermanos, hermanas, que tal vez este mundo, Señor, de engaño, Señor, ha traído preocupación o ansiedad a sus vidas. También por ellos te pido, Señor, para que los fortalezcas, les des vida, Señor, y toda ansiedad llévatela en el nombre de Jesús. Así como decía tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos a ti, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén.